Ya vimos cómo declarar las variables, cómo declarar constantes, cómo darles valor a las constantes y cómo darle valor interno a una variable. Ahora vamos a poder leer desde el teclado. Vamos a poder leer desde el teclado los datos. Y ya no vamos a ponerle que la variable tal es igual a tal número. No. Ahora, lo que agreguemos en el teclado, se lo vamos a dar a las variables. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer entonces un ejemplo de parecido a los que hicimos en PC. Vamos a decirle al usuario que ingrese su año de nacimiento o ingrese su edad y por medio de la edad o el año que ingresó, vamos a poder desplegar qué edad tiene. ¿Sí? Primero, hagámoslo con el del año. Hagámoslo primero con el del año. Entonces le vamos a decir al usuario que ingrese su año de nacimiento. Ese año tenemos que guardarlo adentro de una variable. Entonces vamos a ponerle a la variable como el año no va a llevar punto decimal, entonces declarémosla como entero. Entonces sería int, pongámosle fecha, punto y coma. Recordemos cómo es que hacemos la operación esta. Si nosotros nos dan un año de nacimiento, ¿cómo obtenemos la edad del usuario? Restando el año en que nació menos el año actual. Entonces, el año actual ya sabemos que es 2021. Esa fecha siempre va a ser la misma, siempre va a ser 2021, entonces no va a cambiar para nada en el programa, mientras que la variable fecha sí va a cambiar. Vamos a estar ingresando 2000, 1990, 1995, sí va a cambiar, entonces por eso la declaramos como variable. Y el año actual lo vamos a poner como constante, const, fecha, vamos a ponerle actual, actual. Va a ser igual a 2021. ¿Sí? 2021. Aquí me faltó ponerle el tipo. Const int. Ahí está. Entonces ya declaramos una variable y declaramos una constante. La variable va a llevar dentro de ella el año que el usuario escriba. Y la constante siempre va a llevar el año 2021. Bien, ahora vamos a ver cómo leer datos desde el teclado. En los anteriores hemos estado dándole nosotros valores a las variables, pero ahora no. Ahora vamos a hacer que el usuario escriba un número en el teclado y ese número se guarde dentro de una variable, así como lo hacíamos en PC. Entonces vamos a poner primero un mensaje que diga console.writeLine, entre comillas ponemos ingrese año de nacimiento. Va a venir él entonces y va a escribir un año. Entonces eso lo tenemos que leer y guardarlo dentro de la variable. Para guardar datos desde el teclado, ponemos primero el nombre de la variable. Fecha va a ser igual a in.parse. Abrimos paréntesis y ponemos console.readline. Abrimos y cerramos paréntesis dos veces, punto y coma. Esta línea de acá me confundí, es readline. Ahí está. Esta línea de acá es la que me va a servir para leer desde el teclado lo que el usuario escriba. Y eso va a quedar guardado dentro de la variable fecha. Pero acá la variable la tengo tipo in. Entonces por eso puse in. Pero si la variable yo la declaro como tipo double, entonces sería double.parse. ¿Sí? Eso tómenlo en cuenta. Acá le puse in porque el tipo de la variable es in. Pero si la variable es double, acá en vez de in pondría double. Y luego vamos a ver la de texto. Bien. Ya tengo entonces, el usuario va a venir y va a escribir una fecha. Ahora necesito hacer una resta. El año que él ingresó menos el actual. Y para eso necesito otra variable donde se guarde la resta. Entonces vamos a poner acá. Vamos a ponerle edad. Como es tipo in, edad. Entonces decimos acá abajo, edad va a ser igual a actual. Recuerden que primero se coloca el año más grande, que sería actual. Actual menos fecha. Punto y coma. Entonces,
el actual tiene 2021 y la fecha tiene el año que le ingresó. Hacemos una resta y acá es la respuesta de esa resta se guarda dentro de la variable edad. Y ahora despleguémoslo en pantalla. Console.writeLine. Su edad es edad. El console read key. Probemos si funciona. Dice, ingrese año de nacimiento. Vamos a poner 1995. Presiono Enter. Su edad es de 26. Miren. Entonces, por medio de la línea de console.writeLine, estoy leyendo lo que el usuario escribió y lo que él escribió lo estoy guardando dentro de una variable. Por medio del console de esta línea, ¿ve? Del InParse console.writeLine. Entonces, de esa manera vamos a poder leer ahora texto desde el teclado. Bien, voy a hacer otro ejemplo. Ahora miremos cómo leer las tipos double y cómo leer texto desde el teclado. Nuevo proyecto. Guardar. Guardar. Ejemplo 6 sería este, ¿verdad? Ejemplo 6. Aceptar. Bien, ahora voy a leer números con punto decimal y voy a leer también texto. Voy a declarar una variable. Recuerden que cuando vamos a leer texto o vamos a escribir algún texto dentro de una variable, eso se declara tipo string. Tipo string. Ese tipo de variable es la que guarda texto. Tipo string. Vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle ahora una double. Y vamos a ponerle punto decimal. Vamos a ponerle una tipo int. Sin punto decimal. ¿Sí? Vamos a leer las tres variables que vamos a estar utilizando acá en C#. Bien, vamos a ponerle acá console.writeLine. Vamos a ponerle ingrese su nombre. Bien. El usuario va a venir y va a escribir su nombre. Cuando vayamos a leer texto desde el teclado, lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos el nombre a la variable, nombre va a ser igual a console.readLine. Cuando vayamos a leer texto, solamente así se pone la línea B. Solo se pone console.readLine. Acá en texto no se pone el InParse, ni double parse, ni nada. Solamente se pone console.readLine. ¿Sí? De esta manera es como leemos texto. Y lo guardamos dentro de una variable. La siguiente sería console.writeLine. Ingrese un número con punto decimal. Vamos a leer una variable con punto decimal. Entonces ponemos acá punto decimal, el nombre de la variable, punto decimal, va a ser igual a, aquí si ponemos el InParse, aquí sería double punto parse. Y adentro, console.readLine. Miren, para leer variables con punto decimal, ponemos double punto parse y entre los paréntesis ponemos el console.readLine. ¿Qué está diciendo acá? Que va a leer lo que escribamos en la línea y lo va a convertir a un tipo de variable double, o sea, con punto decimal. Y ahora, para leer variables sin punto decimal, que sería tipo int, pondremos console.writeLine, abrimos paréntesis, abrimos comillas, ingrese un número sin punto decimal. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma, y abajo pondremos el nombre de la variable, sin punto decimal.
decimal. Y pondríamos igual a tipo int punto parse console.readline.com. Miren, la diferencia es double y el int. Va a depender del tipo. Acá me confundí la escritura. Readline. Y acá va a depender de qué tipo estemos trabajando la variable. Si tipo double o tipo int. Y cuando vamos a leer texto, simplemente ponemos console readline. No ponemos ninguna otra cosa. ¿Sí? Ahora despleguémoslas en pantalla. Console.writeLine. Para desplegar mensaje en pantalla, pongamos, entre comillas, variable tipo texto. Dejémosle un espacio para que no quede pegado. El tipo texto más la variable nombre. Console.writeLine. Variable tipo tipo con punto decimal más punto decimal. Abajo console.writeLine variable sin punto decimal más sin punto decimal. Bien. Entonces, de esa manera podemos leer texto, leer variables con punto decimal y leer variables sin punto decimal. Probemos cómo queda. Bien, ingrese su nombre. Vamos a poner Carlos. Ingrese el número con punto decimal, 45.23. Ingrese el número sin punto decimal, 75. Vamos a ver acá. Ah, se me olvidó poner el console readkey. Console.readkey. Para que el programa espera que yo lea todo y poder salir. Vamos a probar nuevamente. Ingrese nombre, Carlos. Ingrese punto decimal, 45.23. Ingrese número sin punto decimal, 75. Y ahí está. Variable tipo texto, Carlos. Variable con punto decimal, 45.23. Variable sin punto decimal, 75. ¿Sí? Ahora cometamos errores. Cometamos errores acá. Por ejemplo, si yo acá ingreso números, voy a ingresar el 45. Si me lee el 45. Si yo ingreso números, acá donde dice ingrese nombre, sí me lo lee. Pero si yo quiero operar este 45 con alguna operación matemática, no me dejaría, porque el tipo no corresponde a tipo, digamos que una variable tipo numérica, es tipo texto, entonces no me va a dejar operar ese 45 en una suma ni en una resta. Luego dice ingrese un número con punto decimal. Acá no importa si lo pongo sin decimal o con decimal, me lee los dos números, pero acá sí, ingrese un número sin punto decimal. Si yo ingreso, por ejemplo, 56.3, presiono Enter, me da error, porque el tipo int me va a dejar ingresar solamente variables con punto decimal. Entonces, recuerden que las variables van a ser cajas que solamente puedo ingresar datos específicos. Si estoy pidiendo texto, voy a ingresar solamente texto. Si estoy pidiendo variables con punto decimal, ahí no importa si tiene o no tiene punto decimal, me lee los dos números. Pero en la otra, donde estoy pidiendo sin punto decimal, ahí sí importa. Si intento insertar un número con punto decimal dentro de una variable int, ahí sí importa. Miren, medio error. ¿Por qué? Porque esta variable está especificada para guardar números enteros, o sea, sin punto decimal. Si a ustedes les pasa este error, simplemente abran la ventana negra y la cierran y ya regresan al código. ¿Sí? Entonces, de esta manera es como trabajamos con las variables y podemos llenar las variables con datos que el usuario está escribiendo desde el teclado.
De esta manera es para llenar variables con texto. De esta manera llenamos variables con punto decimal. Y de esta manera llenamos variables enteras, o sea, sin punto decimal. Hagamos un promedio de último ejemplo de cómo leer datos. Hagamos un promedio. Me voy al archivo, nuevo proyecto. Desea guardar los cambios, lo hay que sí. A este pongámoslo ejemplo 7. Ejemplo 7. Aceptar. Ahora vamos a hacer un promedio. Vamos a solicitar al usuario que ingrese nombre, 4 notas y me obtenga el promedio. Y como resultado que aparezca el nombre y el promedio de esa persona. Aquí vamos a combinar entonces algunas variables. Vamos a solicitar al usuario que ingrese su nombre. Entonces ese nombre lo vamos a guardar dentro de una variable. Entonces, vamos a ponerle esa variable tipo string. Pongámosle nombre, pongámosle. Luego vamos a pedir que ingrese 4 notas. Como esas 4 notas puede que tengan punto decimal, por ejemplo, sacó 60.3, 80.4, entonces llevan punto decimal. Entonces vamos a aclararlas como double. Double, nota 1, coma, nota 2, coma, nota 3, coma, nota 4. Y necesitamos una para el resultado. Pongámosle promedio, punto y coma. Ya tenemos ahí las variables. Ahora empecemos a desplegar los mensajes. Console.writeLine. Ingrese su nombre. Vamos a leer ese nombre. Entonces sería nombre va a ser igual a console.readline. ¿Sí? Console.readline. Acá me faltó el punto y coma al final. Me faltó el punto y coma. Ya ingresó su nombre. Ahora pidámosle que ingrese las 4 notas. Entonces sería console.writeLine. Acá lo escribí mal. Console.writeLine. Ingrese nota 1. Leemos la primera nota, que sería nota 1 es igual a, aquí sí lleva el parse, pero como es tipo double, entonces llevaría double.parse. Y entre paréntesis pondríamos console.readline. ¿Sí? Pondríamos eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Ya le solicitamos que ingrese el nombre, va a leer el nombre. Ahora le estamos solicitando que ingrese la primera nota. La primera nota es una variable tipo double. Entonces ponemos double.parse para que convierta lo que escribimos en el estado, lo convierta a una variable con punto decimal. Luego ponemos los siguientes, console.writeLine. Ingrese nota 2. Leemos la nota. Nota 2 va a ser igual a double.parse. Console.readline. ¿Sí? Leemos, volvemos a mostrar el mensaje, que sería console.writeLine. Ingrese nota 3. Leemos la nota 3. Nota 3 va a ser igual a double.parse. Console.writeLine. Y la última, console.writeLine. Console.writeLine. Ponemos el mensaje, ingrese nota 4. Ahí está. Leemos la nota 4. Nota 4 va a ser igual a nota 4 va a ser igual a nota 4 va a ser igual a double.parse console.readline.
ya leímos todas las notas y leímos su nombre. Ahora viene a ser el promedio. Sería promedio va a ser igual a nota 1 más nota 2 más nota 3 más nota 4 dividido 4. Y recuerden que la suma la tenemos que encerrar dentro de paréntesis para que nos dé el resultado correcto. Nota 4 dividido 4. El punto y coma al final. Ahora despleguemos el resultado. Sería console.writeLine. Pongamos primero la variable, la de nombre. Sería nombre, por ejemplo, que diga Luis. Luis más, entre comillas pongamos, usted tiene de promedio más promedio. Entonces, ¿qué va a decir el mensaje? Va a decir el nombre de la variable, luego usted tiene promedio y va a mostrar el promedio. Y el último, el console.readKey. Console.readKey. Entonces, de esta manera, ya estamos leyendo datos desde el teclado. Aquí estaría el código. Probemos si funciona. Ingrese su nombre. Vamos a ponerle Luis. Enter. Ingrese nota 1, 78. Ingrese nota 2, 56. Ingrese nota 3. Acá, ¿qué problema me dio? Creo que escribí malas cosas. Sí, escribí mal. Vamos a ponerlo otra vez. A la hora que lo llené estaba escribiendo mal. Vamos a ponerle Luis. Ingrese nota 1, 78. Ingrese nota 2, 85. Ingrese nota 3, 56. Y ingrese nota 4, 63. Y me sale, Luis, usted tiene de promedio 70.5. Entonces, ya no le di ningún valor a las variables automáticos, sino ahora estoy leyendo lo que el usuario escribe en el teclado y esos datos que escribe en el teclado los estoy guardando dentro de las diferentes variables. ¿Sí?